Primero que nada, tenemos que irnos un poquito antes de los periodos que vamos a contar, que es en 1886, en donde se ascendió a Miguel Juárez Celman como presidente. Esto creó algo llamado unicato, el cual seguía a Miguel Juárez Celman. Este momento se caracterizó por las decisiones económicas tomadas por los gobernantes de aquella época, haciendo que haya muchos problemas económicos y políticos, generando una oposición que se volvía cada vez más fuerte. Siguiendo con el relato, la oposición se organizó en 1889 en la Unión Cívica de la Juventud y luego en la Unión Cívica. Los mismos, con apoyo de los militares, llevaron a cabo una rebelión armada contra el gobierno, donde hubo muchos enfrentamientos armados y negociaciones. Los sectores del grupo gobernante empezaron a pensar que los obreros y la clase media podían poner en peligro su posición. Entonces se empezaron a tomar en cuenta reformas políticas para que no pase. Una de ellas es la uninominal, en la que cada persona votaba por un solo candidato y no por una lista. El ministro Joaquín B. González propuso el voto secreto, pero fue rechazado por Carlos Pellegrini. La reforma uninominal dejó de servir rápidamente, ya que con el ascenso de Manuel Quintana en 1905 se volvió lo de antes. Y así se siguió suprimiendo varias cosas, hasta que, en 1910, la fórmula de Roque Sáenz Peña se consagró, en donde los votos eran universales, secretos y obligatorios. Nos encontramos en 1916, la fecha del comienzo del radicalismo en el poder, donde Hipólito Yrigoyen asumió como presidente. Él mismo introdujo el liberalismo democrático como una forma de gobernanza amplia que va a incluir al sector de la clase media. Esto hizo a Yrigoyen extremadamente popular en la clase obrera. En principio, el enfoque fue la movilidad social ascendente, permitiendo a la clase media acceder a cargos públicos y garantizando una educación. Esto se puede ver en las variadas iniciaciones educativas, como en la creación de nuevas escuelas primarias y secundarias, así como también de bachilleratos nocturnos. En otro lugar podemos encontrar la reforma universitaria, que en 1918 introdujo el cogobierno, la autonomía, los concursos públicos, las cátedras paralelas, la libertad de cátedra y la investigación. Dejando de lado eso y hablando acerca de Yrigoyen, una característica que tenía era que era popular en la clase media, lo cual dentro de los conservadores no era así. Esto se debe a que Yrigoyen era un rebelde y se acomodaba a las normas sociales, pero en vez de demostrarlo con las características como su pelo o su forma de vestirse, lo demostraba en su liderazgo personalista. Esto se ve en cómo interactuaba con los ciudadanos y su forma de vivir más simple, aparte de evitar discursos públicos, lo que lo hizo parecer más misterioso. También permitió el ingreso de sus seguidores en la administración pública, a cambio de un respaldo en los comicios. Esa práctica se denominó patronazgo estatal, la cual lo hizo más popular en la clase media, pero también disminuyó su fama dentro de los opositores, aparte de aumentar su gasto público. Yrigoyen no era un angelito perfecto, ya que también su forma de gobernanza tenía similitudes con el régimen oligárquico. Por ejemplo, él impulsó 20 intervenciones federales para integrar su partido en los gobiernos provinciales. A la par del periodo de Yrigoyen ocurrieron otros sucesos. Uno de esos sucesos fue la Primera Guerra Mundial, la cual le causó a Argentina una involucración en un comercio triangular, debido a que el mercado norteamericano restringía las importaciones argentinas porque nuestro país ya era generadora tanto de bienes manufacturados como de productos agropecuarios. A consecuencia de este problema, el costo de la vida va a aumentar, mientras los sectores patronales van a cuestionar la capacidad del gobierno para controlar los conflictos sociales. Por otra parte, la política laboral de Yrigoyen va a hacer que el gobierno sea represivo con los dos caminos de los obreros, el socialismo y el anarquismo. Otra cosa que se nos olvidó mencionar fue la Semana Trágica en 1919, la cual ocurrió ya que trabajadores de talleres metalúrgicos hicieron reclamos de mejores trabajos en forma de huelgas, las cuales los policías reprimieron y mataron a varios operarios de los mismos. Esta fue una semana ultra violenta, ya que murieron entre 400 y 300 personas. Otro problema que se encontraron los trabajadores fue en 1920, con la caída de las exportaciones de lana, las cuales provocaron pérdida de los ingresos de los terratenientes, lo que causó que los trabajadores empiecen a hacer huelgas por mejoras laborales.
A partir de 1922, luego de la presidencia de Irigoyen, tenemos al presidente Alvear, cuya gobernanza trajo varias disputas dentro de la Unión Cívica Radical. Alvear dijo que no iba a ser como el presidente Irigoyen y no iba a ser como el patronazgo estatal, aumentando los gastos públicos y las intervenciones federales. Debido a esto, se crearon dos tendencias dentro del radicalismo, los personalistas y los antipersonalistas. Los primeros eran los partidarios de Irigoyen y tenían el soporte de la clase media. Estos creían que ellos eran el radicalismo en sí y demandaban a Alvear que siguiera con la distribución de los empleos, asegurando la movilidad social ascendente. Y por otra parte están los antipersonalistas, quienes eran los que se oponían a la personalización de la política de Irigoyen y aparte de eso exigían mayor respeto a los hechos del gobierno. Durante la misma fecha, aparte de lo mencionado anteriormente, empezó un tiempo de prosperidad económica mundial, donde Estados Unidos se convirtió en el principal acreedor de capitales y exportador de productos manufacturados. Eso posibilitó que Argentina recuperara el modelo agroexportador y el aumento de las exportaciones. Y gracias a eso, los precios de artículos de consumo se estabilizaron y los salarios crecieron moderadamente. Y debido a todo lo mencionado anteriormente, el conflicto obrero se disminuyó considerablemente durante la segunda presidencia radical. Esto debido a la prosperidad económica mundial, ya que Argentina estaba recibiendo inversiones internacionales, aparte de que se estaba agrandando la demanda interna y que crecían las tarifas aduaneras, lo que abrió las puertas a la expansión y la ampliación de la producción industrial, lo cual se vio durante las décadas de 1920 cuando varias compañías se instalaron dentro de Argentina, como Ford en 1922, General Motors en 1925, Colgate en 1927, entre otras. Esas empresas conseguían la mayoría de sus materiales industriales en los Estados Unidos y hacía posible mantener la demanda de productos de ese origen. Pero, sin embargo, se eliminaron las empresas europeas, tal como Cinzano en 1922, Fiat en 1923 y Pirelli en 1930. En otro lugar, la política petrolera empezó en 1907, pero tardó hasta 1919 para que las políticas se empezaran a desarrollar. En 1919, referido a lo anterior, Irigoyen creó un plan de ley con el objetivo de ordenar una organización llamada Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF resumidamente. Pero esta idea fue negada por el grupo de senadores. El gobierno lo estableció por decreto el 3 de enero de 1922. Alvear, por su parte, para ayudar, trajo su soporte con la nueva administración petrolífica y puso en cargo al militar ingeniero Enrique Mosconi, quien nacionalizó el petróleo. Unos años más tarde, en 1927, surgieron los primeros debates acerca de cómo se iba a usar el petróleo. Sin embargo, esos debates se dividieron en dos. Estaban los que protegían al monopolio estatal sobre la explotación y la comercialización, y por otra parte, los que permitían a las empresas extranjeras dentro de los negocios. Obviamente no nos vamos a olvidar de decir algunas características de la nueva organización, la cual se generó en 1924 y eran los antipersonalistas. Esa organización consiguió a varios dirigentes radicales de larga trayectoria y también contó con el soporte de radicales disidentes de la región, pero no pudo ordenar la organización partidaria radical ni sofocar a la creciente popularidad que conseguía Irigoyen en el tiempo. Alvear, por su parte, intentó respetar las reglas democráticas, pero se tuvo que mantener una semejanza con la presidencia anterior. Una de ellas fue la intervención estatal en los conflictos laborales. Después de tantos procesos y modificaciones con Alvear, en 1928 Irigoyen vuelve al poder. El retorno del mismo identificó el problema del petróleo y el interés de la nación, aparte de lograr la adhesión de varios sectores populares. Aparte de esto estuvo la crisis económica, en la que el gobierno se vio incapaz de gobernar, ya que la crisis era mundial y estaba fuera de las manos del Estado. Los socialistas, conservadores y otros bandos provinciales formaron un frente único, el cual busca derrotar al líder radical. Durante este gobierno, Irigoyen logró que el Congreso sancionara la jornada legal de trabajo en 8 horas
e ingresó el proyecto de nacionalizar el petróleo y el monopolio del Estado. Por último, y ya terminando con nuestro relato, entra cuando el radicalismo estaba perdiendo popularidad y los conservadores estaban vigorados, haciendo contacto con militares para la creación de una conspiración armada. Aparte de esto, en ese momento apareció violencia política, específicamente a finales de 1929. Mientras esto sucedía, el ejército quería un nuevo rol en la política del país, y hacia 1930 se encontró dividido en dos. Los primeros eran los que creían en el liberalismo conservador y la democracia restringida, y los segundos eran los que negaban la democracia liberal y creían en el fascismo europeo. Todo eso fue aprovechado por los opositores en 1930, los cuales querían eliminar completamente el radicalismo, generando el golpe de Estado el 6 de septiembre, dirigido por el general Uriburu, que puso en marcha la primera dictadura militar de la Argentina moderna.